La Batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo de México, librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla durante la segunda invasión francesa a México. El pueblo mexicano se enfrentó valientemente bajo el mando del general Ignacio Zaragoza al ejército profesional del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latreille. El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos. Este hecho se convirtió en símbolo de soberanía e independencia nacional. Contribuye a la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad significa libertad, autonomía e independencia, y fortalece el nacionalismo de la población mexicana en el territorio nacional y en el extranjero. Es significativo que el 5 de mayo se puede señalar como la principal celebración que conmemora la población mexicana en los Estados Unidos de América, siendo confundida incluso por el Día de la Independencia, a la cual también le han sumado la celebración del Día del Orgullo Latino. En la batalla del 5 de mayo, el mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate en este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lawrence y el apoyo de militares del bando conservador mexicano, estos fueron detenidos por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. Este conflicto armado surgió como consecuencia de la grave crisis que dejó la Guerra de Reforma, guerra civil que aconteció en México del año de 1858 a 1861. Librada entre conservadores y liberales, estos últimos liderados por Benito Juárez. Lograron sobreponerse y triunfar, haciendo valer la legalidad. Llegan a la presidencia instaurando las leyes de reforma que incluían la separación de la Iglesia y del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Sin embargo, los estragos de la guerra y la negativa de los conservadores y la Iglesia de apoyar la reconstrucción económica del país, así como de otorgar préstamos al gobierno liberal, llevó al gobierno de Benito Juárez en julio de 1861 a solicitar un plazo de 2 años para el pago de deudas originada entre liberales y conservadores, situación que fue rechazada por Francia, Inglaterra y España, firmando el Convenio de Londres, donde acordaron enviar militares a México. Ante dichas amenazas, Juárez se invitó a resolver la situación mediante un diálogo diplomático entre las naciones, y el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, logró que tanto España como Inglaterra se desistieran del pacto de guerra, asentando los acuerdos en los tratados de la Soledad, donde el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Sin embargo, el gobierno francés, con su afán expansionista, aprovechando la delicada situación en la que se encontraba el país, no cumplió con el pacto y comenzó una invasión armada en México. En abril de 1862, con el apoyo del bando
de los conservadores mexicanos, los franceses emprendieron desde Córdoba a Veracruz la campaña militar hacia el centro de la República. La primera batalla importante donde el ejército mexicano venció tuvo lugar el 28 de abril en las cumbres de Acualcinco, Veracruz. El siguiente lugar de la ruta a la capital era la ciudad de Puebla. El ejército francés contaba con soldados experimentados. Ante la amenaza de una intervención armada, el presidente Juárez dispuso la organización de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente, comandado entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en estado de defensa, con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. Es en este momento donde encontramos que a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registraron la historia de México. Francia concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe y lanzó un primer embate en este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Francés Lawrence, estas fueron detenidas por las tropas mexicanas. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. La primera carga de los franceses fue detenida por los indígenas voluntarios, originarios de Tetela del Río, hoy Tetela de Ocampo, que conformaban el grueso batallón con 115 hombres, que junto con el coronel Juan Nepomuceno Méndez fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. El general Zaragoza dispuso que la brigada de Porfirio Díaz, constituida por los batallones de Guardia Nacional de Oaxaca, Guerrero y Morelos, cubrieron el acceso a la ciudad por el camino de Veracruz. Los generales Felipe Benicio Berriozábal, Francisco Lamadrid y Antonio Álvarez comandaron la defensa del flanco derecho del fuerte de Guadalupe con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. El lado izquierdo en el cerro de Acuyametepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. El resto de artillería con el general Santiago Tapia dentro de Puebla, además del general Ignacio Mejía, el coronel José Solís, entre otros. Estos militares mexicanos, junto con grupos voluntarios de poblaciones indígenas como Zacapoastlas, Xochipulcos y los tetelenses, entre otros, que con machetes y sin entrenamiento, pero con bravura y patriotismo, jugaron un papel importante en la derrota de los franceses en la batalla de Puebla. Entre otros muchos héroes célebres y desconocidos que mostraron su visión libertaria, a diferencia de la élite conservadora como Leonardo Márquez, el carnicero de Tacubaya, Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, entre otros que acompañaban a los franceses a luchar en contra del ejército republicano de México. Tampoco se puede olvidar la patriótica acción de aquellos que, haciendo a un lado sus diferencias políticas, lucharon por la República, como fue el caso del general conservador Miguel Negrete, quien abandonó al Partido Conservador
y se puso a disposición de Zaragoza con la siguiente frase: yo tengo patria antes que partido. El presidente Benito Juárez durante toda la batalla estuvo informado de la situación a través de telegramas, servicio que había sido instalado en México desde 1851. Mientras se libraba la batalla en el Palacio Nacional y en la Ciudad de México, en general se vivía un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla fue el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en la que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado, y luego silencio hasta las 4:15 de la tarde. Finalmente se recibieron noticias y a las 5:49 de la tarde se recibió otro parte, dirigido al ministro de Guerra, que causó tranquilidad y se recibió con júbilo el aviso del retiro del ejército francés. El telegrama decía: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla. Fuerte de más de 4,000 hombres frente al Cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato como lo desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculó la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta que es parte al C. Presidente. Zaragoza. El triunfo significó para los mexicanos la consecución de un éxito logrado pese a las divisiones de la sociedad, las condiciones desfavorables de inferioridad numérica y armamento, ante el que se consideraba en estos momentos el mejor ejército del mundo. La moral caída por eventos anteriores y la traición de algunos sectores de las élites y de la clase política conservadora que mostraban simpatía y apoyo hacia los invasores. Sin embargo, se propusieron y los republicanos respondieron con celeridad a las situaciones que la batalla les planteaba y supieron sacar la ventaja de los errores de los franceses. La batalla de Puebla fue un importante triunfo para México, pues retrasó durante un año el avance del invasor y permitió al gobierno mexicano preparar la defensa de la ciudad. De igual manera, el arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación.